La historia de Moisés no es solo la de un líder que desafió a Faraón. Es la historia de un hombre que caminó con Dios, vio su gloria, y sin embargo, no entró a la tierra prometida. Su vida es una mezcla de milagros, errores, revelaciones divinas y decisiones humanas. Moisés partió el mar en dos, habló cara a cara con el Creador y escribió los primeros libros de la Biblia. Pero al final contempló desde lejos lo que tanto anheló. ¿Qué enseñanzas dejó su vida? ¿Por qué Dios lo escogió, lo usó y luego le negó la entrada a Canaán? En aquellos días, cuando el yugo de Egipto oprimía con dureza a los hijos de Israel, se levantó un nuevo faraón que no conocía a José, y el corazón del rey se llenó de temor al ver que el pueblo hebreo se multiplicaba en gran manera. Entonces decretó muerte sobre los varones recién nacidos, mandando a que fueran lanzados al Nilo. Pero en medio de aquella oscuridad, el Señor preparó la vida de un niño que sería instrumento de liberación. Hubo un varón de la casa de Leví que tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Al verlo hermoso, lo escondió por 3 meses, pues el temor a la muerte rondaba por cada casa hebrea. Pero cuando ya no pudo ocultarlo más, tejió para él una arquilla de juncos y la calafateó con brea, y puso en ella al niño, confiándolo no a las aguas del río, sino a la voluntad del Altísimo. Y he aquí, la hermana del niño, de nombre Miriam, se paró a lo lejos para ver lo que acontecería con aquel pequeño. No era curiosidad lo que le movía, sino una esperanza secreta en que Dios haría algo imposible, pues cuando el enemigo trama muerte, el Eterno ya ha dispuesto una vía de salvación. Y aconteció que la hija de Faraón descendió al río para lavarse, y al mirar entre los juncos, vio la arquilla y envió a una criada a tomarla. Al abrirla, vio al niño, y he aquí, el niño lloraba. Y fue movida a compasión, aunque era egipcia, y dijo: «Este es uno de los hijos de los hebreos». La misericordia de Dios tocó el corazón de una hija de los opresores para preservar la vida del libertador. Entonces Miriam, la hermana del niño, se acercó con sabiduría y dijo: «Iré a llamar a una nodriza de las hebreas para que críe este niño para ti». Y la hija de Faraón respondió: «Ve». Así fue llamada la madre del niño, y sin que el palacio supiera, la propia madre amamantó al hijo que había escondido del decreto de muerte. Y la hija de Faraón le dijo: «Llévate a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré». Y la mujer tomó al niño y lo crió. No hubo salario más justo, ni encargo más sagrado. Pues Dios, que mueve reyes y levanta nodrizas, recompensó a la mujer que tuvo fe para guardar al hijo del propósito. Y cuando el niño creció, fue llevado a la casa de Faraón, y ella lo adoptó por hijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: «Porque de las aguas lo saqué». Así fue como el que habría de abrir el mar, primero fue rescatado de las aguas. El nombre que le dieron sería testimonio de su futuro. Moisés fue criado en toda la sabiduría de los egipcios, y fue poderoso en palabras y en obras. Pero aunque vestía como príncipe y comía en mesa de reyes, su alma era hebrea y la marca del propósito ardía en su interior. Dios lo había separado desde el vientre, y aunque habitaba entre dioses falsos, el Dios verdadero le estaba formando. Y aconteció que en aquellos días, cuando Moisés hubo crecido, salía del palacio y miraba las cargas de sus hermanos, los hijos de Israel, y su corazón se turbaba al ver cómo eran oprimidos bajo el látigo de Egipto. Aunque vivía entre columnas de mármol y comía del pan de los poderosos, su espíritu no hallaba reposo. Porque el que ha sido llamado por Dios no puede permanecer indiferente ante la aflicción de los justos. Un día, cuando salió al campo, vio a un egipcio golpeando a un hebreo, uno de sus hermanos, y miró a uno y otro lado, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena.
Así comenzó el conflicto entre la justicia humana y la justicia divina, porque el celo de Moisés era verdadero, pero su forma aún no estaba sujeta al tiempo y al método de Dios. Mas al día siguiente, cuando salió de nuevo, halló a 2 hebreos riñendo entre sí, y dijo al que maltrataba a su compañero: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió con desprecio: ¿Quién te ha puesto por príncipe o juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Y el corazón de Moisés se estremeció, pues entendió que su obra había sido revelada. Entonces tuvo gran temor, y dijo en su alma: ciertamente esto ha sido conocido. Y al oír Faraón este hecho, procuró matar a Moisés. El mismo reino que lo crió ahora lo perseguía, y el mismo pueblo que amaba no lo comprendía. Tal es el camino del llamado, incomprendido por los suyos y rechazado por los extraños. Moisés huyó del rostro de Faraón y se refugió en la tierra de Madián, cruzando desiertos de arena ardiente y noches sin luna. Cada paso que daba lo alejaba del trono egipcio, pero lo acercaba al trono del cielo, porque a veces Dios rompe el camino del hombre para enderezar el de su voluntad. Llegando a Madián, se sentó junto a un pozo, y allí vio a 7 hijas del sacerdote de aquella tierra que venían a sacar agua. Mas vinieron pastores y las echaron. Entonces Moisés se levantó con celo justo, y las defendió, y abrevó sus ovejas. Aún en el exilio, su espíritu de justicia no se apagó, y su mano fue instrumento de paz. Y cuando las jóvenes volvieron a su padre, Reuel, él preguntó: ¿Por qué habéis vuelto tan pronto hoy? Ellas respondieron: Un varón egipcio nos libró de mano de los pastores, y también nos sacó el agua. Así, el que fue príncipe sin nación, ahora era llamado protector por extranjeras. Dios le estaba formando lejos del ruido del mundo. Entonces Reuel mandó a llamar a Moisés y le dio por mujer a su hija Séfora. Y Moisés habitó con aquel hombre y apacentó sus ovejas, y aprendió a ser manso, a caminar con paciencia, y a oír la voz del viento y el murmullo de las aguas. Porque antes de guiar a un pueblo, debía aprender a guiar rebaños. Y Séfora le dio un hijo, y Moisés le puso por nombre Gersón, diciendo: Forastero he sido en tierra ajena. Aquel nombre fue memoria de su huida, pero también señal de su transformación. Porque lo que para los hombres es desecho, para Dios es preparación. Así terminó una etapa y comenzó otra. Moisés había matado a un hombre, pero Dios no había terminado con él, porque el cielo no desecha al que falla, sino que lo moldea en secreto. Y el que huyó como fugitivo, pronto volvería como profeta. Porque en Madián no se ocultó Moisés de los hombres, sino que fue escondido por Dios. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo las ovejas más allá del desierto hasta llegar al monte de Dios, llamado Horeb. Allí, en el silencio de la tierra reseca, lejos de las multitudes y del clamor del pasado, comenzó el día en que el cielo hablaría con fuego. Porque cuando el hombre piensa que ha sido olvidado, es cuando el Altísimo se dispone a revelarse. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía con fuego, pero no se consumía. Entonces Moisés dijo en su corazón: Iré ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Porque aquel fuego no era natural, ni respondía al calor del sol, sino que era presencia divina encendida entre espinas. Cuando Jehová vio que él se acercaba para mirar, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: Heme aquí. Así habló Dios, no desde lo alto del cielo, sino desde la humildad de una zarza encendida. Porque el Dios de gloria también habita entre lo sencillo, y el fuego que no destruye es señal de su gracia. Y dijo: No te acerques,
Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Moisés tembló y se despojó de su calzado, no como quien cumple un rito, sino como quien reconoce que el polvo de sus caminos no es digno de pisar la santidad. Así, el que un día fue príncipe de Egipto, ahora se humillaba como siervo ante la voz del Eterno. Y dijo Dios: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. El rostro que un día desafió al faraón ahora temblaba ante la gloria invisible. Porque el que ha sido llamado a liderar primero debe aprender a postrarse. Dijo Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Con estas palabras, el Creador mostró su compasión. No ignoraba el dolor de su pueblo, ni se había olvidado de su pacto. Su tiempo había llegado. Entonces dijo: Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Así fue llamado Moisés, no con armas ni coronas, sino con la voz de Dios y una misión eterna. Aquel que huyó de Egipto ahora sería enviado a enfrentarlo, pero esta vez no con su fuerza, sino con el respaldo del Altísimo. Y Moisés respondió: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Su voz tembló y su corazón dudó. Pero esa pregunta no era señal de cobardía, sino de reverencia. Porque los que son verdaderamente escogidos no se exaltan a sí mismos, sino que tiemblan ante el peso de la responsabilidad divina. Y Jehová le dijo: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal, que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Así selló el Señor su promesa con una señal futura. Moisés aún no había obedecido, pero Dios ya había declarado la victoria. Entonces entendió Moisés que su llamado no dependía de su voz ni de su fuerza, sino de la presencia del que habló desde el fuego. Y el monte Horeb, que era antes solo un sitio de pastoreo, se convirtió en altar. Porque donde Dios habla, hay tierra santa, y donde arde su fuego comienza el verdadero camino del libertador. Y respondió Moisés diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: Jehová no se te ha aparecido. Así brotó del corazón del hombre el temor que nace cuando la grandeza del encargo sobrepasa las fuerzas humanas. Porque quien ha sido quebrantado en el desierto, difícilmente confía en su propia voz. Entonces Jehová le dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara. Y el Señor dijo: Échala en tierra. Y la echó, y se volvió culebra, y Moisés huyó de ella. Pero Jehová le dijo: Extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y volvió a ser vara. Así mostró Dios que lo ordinario puede volverse instrumento de lo sobrenatural cuando Él lo toca. Y dijo Jehová: Esto es para que crean que se te ha aparecido Jehová, el Dios de sus padres. El Señor conocía la incredulidad del pueblo, pero también sabía que el poder de sus señales quebranta la dureza del corazón. Así le dio a Moisés no una corona, sino una vara convertida en signo del cielo. Aun así, Jehová añadió otra señal, y dijo: Mete ahora tu mano en tu seno. Y la metió. Y al sacarla, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve, y le dijo: Vuélvela a meter en tu seno. Y al sacarla de nuevo, volvió a ser como la otra, porque Dios no solo transforma lo que está fuera, sino que también sana lo que está dentro. Y aún le dijo: Si no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeran, tomarás aguas del río y las derramarás en tierra, y se volverán sangre.
Así reveló Jehová que su poder se manifestaría paso a paso, hasta que no quedara excusa ante los ojos de Israel. Pero Moisés respondió: «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Y Jehová le dijo: «¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Porque Dios no llama al elocuente, sino que capacita al obediente». Y añadió el Señor: «Ahora ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar». Pero Moisés insistió, diciendo: «Ay, Señor, envíate, te ruego, por medio del que debes enviar». Y la ira de Jehová se encendió contra Moisés, no por su debilidad, sino por su resistencia a confiar. Porque hay momentos donde la humildad se vuelve desobediencia. Entonces dijo Jehová: «¿No conozco yo a tu hermano Aarón, el levita? Él habla bien, él saldrá a recibirte y se gozará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer». Así se levantó Dios no solo con paciencia, sino con provisión. Donde el hombre se siente incapaz, Dios pone ayuda junto a él. Y dijo el Señor: «Él te será a ti por boca, y tú le serás a él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales». No era la vara del desierto, sino el cetro de autoridad divina. Desde ese momento, Moisés no caminaría solo. Caminaría con su hermano, con la vara y con la promesa: «Yo estaré contigo». Así se selló el inicio del ministerio profético de Moisés. A pesar de sus temores, su debilidad y su voz temblorosa, el Dios de los pactos no lo desechó, sino que le enseñó a depender de él. Porque el llamado verdadero no se basa en la elocuencia ni en la fuerza, sino en una verdad eterna: el que envía también acompaña. Y después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y dijeron: «Así dice Jehová, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo, para que me celebre fiesta en el desierto». Mas Faraón respondió con altivez de corazón: «¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel». Así comenzó el choque entre el orgullo de los hombres y la majestad del Altísimo. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, diciendo: «No daréis más paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan la paja, pero les exigiréis la misma cantidad de ladrillos». Entonces el clamor del pueblo se levantó, y Moisés volvió su rostro al cielo, diciendo: «Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Por qué me enviaste?». Porque incluso los escogidos dudan cuando el resultado inicial del llamado parece traer más dolor que liberación. Y Jehová respondió con voz de autoridad: «Ahora verás lo que yo haré a Faraón. Con mano fuerte los dejará ir, y con brazo extendido los echará de su tierra». Así confirmó el Señor que el proceso no sería inmediato, pero sí imparable. Pues cuando Dios decide liberar, ni el corazón endurecido ni los ejércitos del mundo pueden resistir su voluntad. Entonces Jehová envió a Moisés y Aarón a hablar una y otra vez con Faraón, y cada palabra fue como un golpe sobre el trono de Egipto. Y vinieron las señales: la vara convertida en serpiente, las aguas del río vueltas en sangre, la invasión de ranas que llenó las cámaras de los príncipes, y el polvo de la tierra convertido en piojos que cubrieron hombres y bestias. Pero Faraón endureció su corazón, aun cuando sus magos fueron avergonzados. Porque los siervos de Egipto imitaban las primeras señales, pero cuando llegó el dedo de Dios, dijeron: «Esto es obra de Dios». Mas el rey no escuchó. Entonces Jehová envió enjambres de moscas, y luego muerte sobre el ganado de Egipto, y llagas sobre hombres y bestias, y granizo que destruyó los campos.
Y se oscureció el corazón de Faraón como el cielo sobre Egipto, porque la obstinación del hombre es necedad delante del Omnipotente. Y Moisés, con la vara en la mano, no hablaba palabras propias, sino que era boca del cielo. Cada plaga desnudaba la impotencia de los dioses egipcios, y cada juicio era un mensaje: yo soy Jehová. Y dijo el Señor: yo enviaré todas mis plagas a tu corazón, y sobre tus siervos, y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Así fue golpeado el orgullo del imperio más poderoso del mundo, porque Egipto confiaba en sus ídolos, en sus sabios y en sus ejércitos, pero Jehová de los ejércitos había descendido a pelear. Y vino la plaga de langostas que cubrió la tierra, y luego tinieblas que se palparon, y nadie se levantó de su lugar por 3 días, mas los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Porque donde Dios mora, aun en medio del juicio, hay claridad. Pero el corazón de Faraón se endureció más, como el barro bajo el sol, y no quiso oír. Finalmente Jehová habló a Moisés diciendo: una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, y después él los dejará ir. Y fue anunciada la muerte de todos los primogénitos, desde el heredero del trono hasta el hijo del siervo, y aun las crías del ganado. Pero al pueblo de Israel se le dio instrucción: tomar un cordero sin defecto y marcar con su sangre los dinteles de las casas. Y cuando vino la noche, el ángel de la muerte pasó, y hubo gran clamor en Egipto. Así se quebró el brazo de Egipto, y el poder de sus dioses fue humillado. Porque no fue Moisés quien venció a Faraón, sino Jehová, quien con mano fuerte y brazo extendido se glorificó. Y Moisés, que había temido antes a aquel rey, ahora vio con sus ojos cómo el Señor libertaba a su pueblo sin levantar espada, sino con juicio, sangre y fuego. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, será el primero en los meses del año. Así estableció el Eterno un nuevo comienzo para su pueblo. Porque la redención no empieza cuando el opresor cede, sino cuando el cielo establece un pacto de sangre y obediencia. Dijo también: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el día 10º de este mes, tómese cada uno un cordero según las casas de los padres, un cordero por familia, y será sin defecto, macho de 1 año, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Así comenzó la preparación del sacrificio que cambiaría el curso de la historia. No bastaba con desear libertad, era necesario obedecer al pie de la letra la instrucción divina. Y mandó Jehová que tomaran la sangre del cordero y la pusieran en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo comieran. Porque aquella noche, cuando el juicio descendiera sobre Egipto, Dios no miraría raza ni lengua, sino la señal de la sangre, y donde viera sangre, pasaría de largo. De ahí nació el nombre eterno de aquella noche: Pascua, el paso de Dios sobre los hogares redimidos. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura y hierbas amargas, dijo el Señor. Porque la libertad no se celebra con banquetes, sino con memoria. La levadura, símbolo de corrupción, debía quedar fuera, y las hierbas amargas les harían recordar la aflicción de la esclavitud. Aún en la redención hay cosas que no deben olvidarse. Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, calzado vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Porque el Dios que libera no quiere corazones dormidos, ni almas distraídas. Aquella noche, cada familia debía estar lista para partir, con la sangre sobre sus puertas y la fe en sus corazones. Y habló Jehová con firmeza: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito, tanto de hombres como de animales.
y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. No fue una simple plaga, sino un acto de guerra espiritual. El Altísimo no solo libertaba a un pueblo, también deshonraba a los ídolos de la nación más poderosa del mundo. Y vino la noche, y el ángel del juicio descendió, y en cada casa donde no había sangre se oyó el clamor de la muerte. Desde el trono de Faraón hasta la choza del más humilde egipcio, ninguno escapó. Mas en las casas de los hebreos, donde la sangre del cordero estaba visible, no hubo muerte ni llanto. La sangre habló por ellos, y el juicio pasó de largo. Entonces Faraón se levantó en medio de la noche, él y todos sus siervos, y todo Egipto. Y hubo gran clamor en la nación, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Y mandó llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, e id, servid a Jehová como habéis dicho. El rey que antes desafió a Dios, ahora suplicaba a sus siervos que se marcharan, y el pueblo de Egipto apremiaba al de Israel, diciendo: Todos somos muertos, salid pronto. Y el pueblo de Israel, conforme a lo que Moisés había mandado, pidió a los egipcios objetos de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia a su pueblo ante los ojos de Egipto, y así despojaron a los que los habían oprimido por generaciones. Así se cumplió la palabra del Señor, no por espada ni por ejército, sino por la obediencia a una orden divina, marcada por la sangre de un cordero. Y aquel acto, que en apariencia era simple y doméstico, sería memoria eterna de la redención. Porque en esa noche el cielo escribió con sangre una verdad que resonaría siglos después. La sangre del inocente salva al culpable. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen junto al mar, frente a Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Allí acamparéis frente al mar. Porque aunque a los ojos humanos parecía un error, el Señor disponía una trampa contra Faraón. Pues el Altísimo no solo libera, también humilla al enemigo ante la mirada de todos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él persiguió al pueblo de Israel con 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, con capitanes sobre cada uno de ellos. Y cuando Israel alzó sus ojos, he aquí los egipcios venían tras ellos, y temió el pueblo en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés con amargura: No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué nos has hecho esto? Así se reveló la fragilidad del corazón humano, que aun habiendo visto las plagas, la sangre y el poder de Dios, aún dudaba cuando la amenaza venía de cerca. Pero Moisés, firme en la palabra del Señor, dijo al pueblo: No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Así habló el profeta, no con la voz de un hombre, sino con la certeza de quien ha oído al Eterno. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Así ordenó el Señor un milagro que no se había visto jamás, que el mar se abriera y que el suelo mojado se secara al instante. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y Jehová hizo que el mar se retirara por un recio viento oriental toda aquella noche. Y convirtió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, porque el que camina por fe ve caminos donde no los hay. Y los egipcios los siguieron, y entraron tras ellos hasta la mitad del mar todos los caballos de Faraón, sus carros y su caballería.
Pero al amanecer, Jehová miró desde la columna de fuego y de nube al campamento de los egipcios, y trastornó su ejército. Quitó las ruedas de sus carros y los hizo avanzar con dificultad. Entonces dijeron los egipcios: «Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra Egipto». Y Jehová dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería». Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar volvió a su estado original. Y al huir los egipcios, Jehová los derribó en medio del mar, y las aguas cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército de Faraón. Ni uno de ellos quedó. Pero los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, y vio Israel a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y temió el pueblo a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo, porque aquel día el mar no fue obstáculo, sino testigo. No fue frontera, sino escenario del poder de Dios. Y desde aquel momento la vara ya no era solo de Moisés, sino símbolo eterno de autoridad. El mar ya no fue solo agua, sino memoria. Y Moisés no fue más el fugitivo de Egipto, sino el hombre por medio del cual Dios abrió un camino donde no lo había. Porque donde la fe obedece, el mar se parte, el enemigo cae, y el nombre del Señor es exaltado. Y en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí. Acamparon delante del monte, y Moisés subió hacia Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: «Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí». Y el pueblo respondió a una voz: «Haremos todo lo que Jehová ha dicho». Pero no sabían que el compromiso con Dios no se sostiene con labios, sino con obediencia del corazón. Entonces el Señor dijo a Moisés: «He aquí, yo vendré a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también te crean para siempre». Y al tercer día, al amanecer, hubo truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido muy fuerte de bocina, y se estremeció todo el pueblo. Y Moisés sacó al pueblo del campamento para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. El monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el de un horno, y todo el monte temblaba en gran manera. Y Jehová descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Entonces el Señor le dio los mandamientos, las leyes y los estatutos, escritos por su dedo sobre tablas de piedra. Allí, en lo alto, entre nubes y truenos, el siervo hablaba con su Dios como un amigo habla con su amigo. Mas mientras Moisés tardaba en descender, el pueblo se corrompió. Se acercaron a Aarón y le dijeron: «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Así cambió la fidelidad por impaciencia y la esperanza por idolatría. Y Aarón les pidió los zarcillos de oro y los fundió, y formó de ellos un becerro de fundición. Y dijeron: «Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Luego edificaron un altar y ofrecieron holocaustos y sacrificios. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a regocijarse, pero su alegría no fue santa, y su fiesta no fue alabanza, sino abominación. Entonces Jehová dijo a Moisés: «Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Ahora déjame que mi ira se encienda contra ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación». Pero Moisés rogó delante de Dios, intercediendo con clamor: «Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo?
Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel. Y Jehová se arrepintió del mal que dijo que haría a su pueblo. Mas cuando Moisés descendió del monte y vio el becerro y el baile, se encendió su furor, y arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, y lo esparció sobre las aguas, y las dio a beber al pueblo. Así mostró que lo que el hombre adora, Dios lo convierte en amargura. Y Moisés se puso a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y ese día, por mandato divino, cayeron 3000 varones. Porque el pecado no confesado trae juicio, y la idolatría no solo aleja a Dios, sino que desata su justicia. Sin embargo, Moisés volvió a subir y dijo: Quizá aplacaré a Jehová por vuestro pecado. Y allí, entre la cima y el juicio, Moisés fue el puente. Subió de nuevo, quebrantado, clamando: Perdona ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Porque el verdadero líder no abandona al pueblo, aunque éste lo haya abandonado a él. Y Jehová respondió: Al que pecare contra mí, a éste borraré yo de mi libro. Y envió su ángel delante de ellos, pero su presencia se había retirado por un tiempo. Así terminó aquel día en el monte. Moisés subió para recibir la ley, pero descendió para enfrentar el pecado. Mientras él estaba con Dios, el pueblo se entregó al ídolo. Así quedó escrito para siempre: que no todo el que sale de Egipto ha salido de la esclavitud del corazón, y que Dios puede estar en lo alto, mientras el hombre cae en lo más bajo. Y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo acampó en Cades, y allí murió María, hermana de Moisés, y fue sepultada. Aquel lugar, marcado por la muerte y la sequía, sería también escenario de una herida profunda que sellaría el destino del siervo de Dios, porque incluso los más grandes pueden tropezar en el día de la presión. Y no había agua para la congregación, y se reunieron contra Moisés y contra Aarón. Y habló el pueblo diciendo: Ojalá hubiéramos perecido cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Así se repitió el clamor antiguo, el mismo que había resonado en Egipto, en el mar y en el desierto. Porque el corazón incrédulo olvida rápido los milagros pasados. Y Moisés y Aarón se apartaron del pueblo, y fueron a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Entonces habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y abraza la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. El Señor, en su misericordia, no los reprendió, sino que les dio instrucción clara: abraza la peña, no la toquéis. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunió a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Y alzó Moisés su mano, y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación, y sus bestias. Pero en ese acto se quebró la obediencia, porque Moisés no habló como Jehová le mandó, sino que golpeó, y no una, sino 2 veces. Y no solo golpeó, sino que habló con enojo, como si él fuera el que daba el agua. La presión del pueblo, el peso de los años y el dolor del momento nublaron su discernimiento. Y aunque el milagro ocurrió, Dios no fue santificado delante del pueblo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Así habló el Santo de Israel, porque a los que más se les ha dado, más se les demandará, y el que porta la gloria debe reflejar obediencia, no enojo.
Este fue el agua de Meriba, donde los hijos de Israel contendieron con Jehová, y él se santificó en ellos. Pero para Moisés, ese día no fue solo una contienda, fue una sentencia. La tierra prometida, por la cual había luchado, soñado y caminado, ya no sería su herencia terrenal. Vería la tierra desde lejos, pero no pondría pie en ella. Y el pueblo siguió su camino, sin entender del todo lo que acababa de suceder. Bebieron del agua que salió, pero no vieron la herida en el alma del profeta, porque el castigo no fue con relámpagos ni terremoto, sino con una palabra firme: no entrarás. Y ese no de Dios fue más fuerte que todas las plagas de Egipto. Mas Dios no desechó a Moisés. Siguió hablándole, guiándole y mostrándose a él como amigo, porque aunque no entró a Canaán, su nombre quedó grabado en las tablas del cielo. Y siglos después, en un monte alto, Moisés aparecería al lado de Elías, hablando con Jesús, no como siervo castigado, sino como testigo de la gloria venidera. Y subió Moisés desde los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó. Y Jehová le mostró toda la tierra, desde Galaad hasta Dan, y todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, y toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental. Porque aunque sus pies no la cruzarían, sus ojos sí la contemplarían por gracia divina. Y dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Así habló el Eterno con amor y firmeza. No lo reprendió, ni lo desechó, sino que le dio un último regalo: ver con claridad el cumplimiento de la promesa. Entonces Moisés se quedó solo con Dios, en lo alto del monte, como muchas veces antes, pero esta vez no para recibir leyes ni visiones, sino para entregar su espíritu. Ningún hombre lo acompañó, ningún ejército lo escoltó, pero el cielo entero se inclinó a mirar la partida del más grande profeta de Israel, porque no murió derrotado, sino cumplido. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Jehová. No por enfermedad, ni por espada, ni por vejez quebrantada, sino conforme al decreto divino. Porque el que vivió guiado por la voz de Dios, también partió sostenido por ella. Su muerte no fue pérdida, sino transición hacia la eternidad. Y Jehová lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy, porque su cuerpo no quedó para ser venerado ni convertido en monumento, sino que fue escondido por el mismo Dios. El cielo guardó el lugar donde descansó aquel que habló cara a cara con el Altísimo. Y tenía Moisés 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Su cuerpo no decayó, su mente no se nubló, su espíritu no se apagó. Partió completo, como quien ha terminado su carrera, habiendo derramado cada palabra, cada milagro, cada enseñanza, hasta el último día. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés. Porque el pueblo no perdió solo a un líder, sino a un padre, a un intercesor, a un amigo, aquel que rogó por ellos cuando pecaron, que habló por ellos cuando dudaron, que caminó con ellos cuando nadie más quiso hacerlo. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, como Jehová lo había mandado. Así el legado no terminó con la muerte del hombre, sino que fue traspasado por el Espíritu a la nueva generación, porque en Dios los llamados no se interrumpen, se continúan. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, ni en señales, ni en prodigios, ni en poder manifestado. Porque Moisés
no fue grande por sus obras, sino porque caminó en intimidad con Dios. Su historia fue la de un hombre común que creyó al invisible y por eso dejó huellas eternas. Así terminó la jornada del líder que abrió el mar, que desafió imperios, que subió a los montes y descendió con luz en el rostro. No entró a la tierra prometida en la carne, pero en espíritu la poseyó. Y su historia, escrita con fuego y humildad, no termina en su muerte, sino en cada generación que aún camina hacia la promesa, confiando en el Dios de Moisés. Y sucedió que cuando se contó la historia de Moisés, los cielos testificaron de un hombre que nació en tiempos de muerte, pero fue guardado por la mano del Altísimo. Desde el vientre de su madre hasta la cuna de juncos, desde los pasillos del palacio egipcio hasta el fuego de la zarza, su vida fue marcada por lo improbable. Porque el que fue rescatado del río sería más tarde el que haría retroceder al mar. Y Moisés creció entre dos mundos, hebreo por sangre, egipcio por crianza, pastor por exilio y profeta por llamado. No fue escogido por su fuerza ni por su palabra, sino por su disposición a rendirse. Cuando huyó a Madián, pensó que su historia había terminado. Pero Dios escribe capítulos desde el silencio y desde la zarza encendida le recordó: tú eres mi escogido. Aquel que dudó, que tartamudeó, que preguntó: ¿quién soy yo?, fue levantado para ser voz de Dios ante reyes, padre de una nación y puente entre el cielo y los hombres. Cada excusa fue respondida con una promesa, cada temor fue cubierto con presencia y cada vara temblorosa fue convertida en instrumento de poder. Y Moisés se presentó ante Faraón, no como un hombre, sino como un enviado. Las plagas no fueron actos de castigo, sino señales de juicio sobre los dioses falsos. Porque cuando Jehová habla, aún los ríos se tiñen de sangre, los cielos se oscurecen, y la tierra misma tiembla. Pero el pueblo de Dios, cubierto por la sangre, fue preservado. Así nació la Pascua, noche de obediencia, noche de redención, noche de separación. Y el pueblo marchó, guiado por la nube de día y la columna de fuego de noche. Y cuando el enemigo los alcanzó, el mar se abrió. Porque la fe que camina con Dios no se detiene ante el imposible, sino que lo atraviesa en seco. Y el Sinaí se levantó como monte sagrado, donde Moisés subió a recibir la ley, y el pueblo cayó en la idolatría. La peña fue golpeada cuando solo debía ser hablada, y el que había intercedido tantas veces erró en la obediencia por causa del enojo. Porque aún los más cercanos a Dios deben cuidar su corazón en el día de la presión. Y vino la sentencia: no entrarás. Y Moisés aceptó sin murmurar, pues sabía que el propósito de Dios es más alto que el deseo del hombre. Siguió guiando, instruyendo, bendiciendo hasta el último día. No se amargó por lo perdido, porque entendió que la obediencia es mayor que la recompensa terrenal. Y subió al monte Nebo, no como fugitivo ni como caído, sino como amigo de Dios. Vio la tierra prometida desde lejos, y luego se entregó a su Señor. Y Jehová mismo lo sepultó. Ningún otro profeta fue enterrado por el Eterno con sus propias manos, porque su historia no fue de derrota, sino de cumplimiento. Moisés murió con los ojos sin nublarse, con las rodillas firmes y con el espíritu encendido. Y aunque no cruzó el Jordán, su voz sigue sonando en cada generación que ama la justicia y anhela ver la gloria de Dios. Porque Moisés no fue solo un libertador, fue un ejemplo eterno de fe, humildad, obediencia y propósito. Y así dice el Espíritu: nunca más se levantó profeta como Moisés, a quien Jehová conoció cara a cara. Que el que lea estas palabras se incline con temor reverente, que el que cree camine con determinación, porque el mismo Dios que usó a Moisés aún sigue llamando, aún sigue hablando, y aún abre caminos en medio del mar.